Don Carlos ha muerto. Murió en una habitación cerrada con llave, sin juicio, sin ceremonia, sin tumba conocida. Solo un silencio de piedra y la sombra larga de un padre que no lloró. El príncipe heredero del imperio más vasto del mundo fue enterrado por la historia con más preguntas que respuestas. Y detrás de cada una, un eco de gritos apagados por el mármol de los palacios. Nació para reinar y acabó encerrado, solo, sin nombre, como una nota tachada en la genealogía real. Su nacimiento fue una bendición sangrienta. María Manuela de Portugal, su madre, murió 4 días después de traerlo al mundo. La fiebre puerperal se llevó a la reina mientras el niño lloraba por primera vez, y desde entonces cada respiración de don Carlos pareció arrastrar consigo un mal presagio. Era el hijo del todopoderoso Felipe II, rey de España, señor de Nápoles, Sicilia, las Américas y medio mundo aún sin cartografiar. Un padre que gobernaba como un dios, pero que miraba a su hijo como a un error que no se atrevía a borrar. Carlos creció entre monjes, damas de compañía y muros más altos que cualquier horizonte. No tuvo hermanos, ni infancia, ni abrazos. Tuvo deberes, salmodias, miradas vigilantes, silencios protocolarios. Todo lo que hace a un príncipe, pero nada de lo que hace a un hombre. Desde joven, algo en él no encajaba. Tropiezos extraños, cambios de humor bruscos, rabietas fuera de lugar, un cráneo desproporcionado. Algunos lo llamaban el ángel torcido, otros simplemente bajaban la cabeza cuando pasaba, porque mirar a don Carlos a los ojos era ver un futuro que nadie quería. A los 12 años cayó por una escalera de palacio. El golpe fue brutal. Se abrió la cabeza y permaneció al borde de la muerte durante días. Sobrevivió, sí, pero volvió diferente, más oscuro, más errático, como si el accidente no le hubiera quitado la vida, sino la última brizna de control que aún le quedaba. Después del golpe, los informes sobre su comportamiento se multiplicaron. No obedecía órdenes, insultaba a los tutores, golpeaba sirvientes. Arrojó una vez un brasero encendido contra un paje. En otra ocasión intentó apuñalar a un profesor y, aún así, seguía siendo el heredero. Felipe II observaba desde lejos, no mostraba ira, tampoco afecto, solo un cálculo frío. ¿Podía este hijo sostener el imperio o sería su ruina? Europa empezaba a fijarse en él. Las alianzas matrimoniales se negociaban como jugadas de ajedrez. Se le ofreció la mano de Isabel de Valois, una princesa francesa de sangre real. Pero Felipe, su propio padre, decidió casarse él mismo con la joven. Carlos no fue consultado, solo informado. La rabia lo consumió. Durante meses, don Carlos vagó por palacio como un espectro con corona. Miraba a la reina con una mezcla de deseo, odio y resentimiento. Golpeaba puertas, rompía espejos, gritaba por los pasillos de El Escorial. Nadie podía calmarlo, nadie lo intentaba ya. En 1567 exigió ser enviado a Flandes para liderar el ejército contra los rebeldes protestantes. Quería sangre, gloria, escape. Felipe se negó.
no por precaución militar, sino porque sabía que su hijo no podía distinguir entre enemigo y aliado, entre orden y locura. La noche del 18 de enero de 1568, todo cambió. Don Carlos fue arrestado en su habitación por orden directa del rey. 4 guardias lo sujetaron, le quitaron la espada, le sellaron las ventanas y la puerta se cerró. No volvió a abrirse. El pueblo no supo nada. La corte murmuraba, pero nadie se atrevía a nombrar lo innombrable. El heredero legítimo, prisionero del padre. Un padre que aún rezaba cada día y sellaba la celda cada noche. Durante 6 meses, don Carlos vivió entre muros, sin visitas, sin libros, sin espejo. Algunos decían que ayunaba, otros que se autoinfligía heridas. El calor del verano madrileño convertía su cuarto en horno, y en las noches de invierno la escarcha cubría las paredes. Se negó a comer durante días. Luego pedía 10 platos por comida solo para no tocarlos. Gritaba que lo envenenaban. Escupía sangre que nadie encontraba en su boca. Había noches en que cantaba villancicos a gritos. Otras en que rompía los muebles con los dientes. El 24 de julio de 1568, a los 23 años, don Carlos murió, oficialmente de causas naturales, pero no hubo autopsia, no hubo testigos, no hubo misa pública. El heredero de España fue llevado por túneles secretos y enterrado en silencio. Felipe II no dijo palabra, ni en público ni en privado. El imperio siguió, las guerras continuaron, las alianzas se firmaron, y en los corredores de palacio solo quedaba una habitación sellada, una silla volcada y un silencio más frío que cualquier invierno. Nadie heredó la corona de don Carlos, porque nadie heredó su herida, y la historia, como tantas veces, decidió que era más fácil olvidarlo que entenderlo. Fue encerrado, pero no por traición, no por crimen, ni siquiera por sentencia. Fue encerrado por ser lo que era, hijo de un rey que ya no podía confiar en su propia sangre. Durante los primeros días, Carlos golpeó la puerta con puños ensangrentados. Gritó el nombre de su madre, que llevaba muerta más de 2 décadas. Maldijo a los guardias. Juró venganza. Exigió ver al rey, exigió ver a Dios, pero nadie respondió. La celda no era oficialmente una celda, era una sala del Alcázar, con cortinas gruesas, una cama sin dosel y una ventana bloqueada con listones de hierro. No había espejos, no había plumas, no había tinta, solo una silla, un jarrón vacío y un muchacho que aún no sabía que ya estaba muerto. Los días se disolvieron sin nombre. No había relojes, no había campanas. El tiempo se redujo a raciones de pan y agua, traídas por sirvientes silenciosos que no lo miraban a los ojos. Los médicos venían a observarlo como a una bestia de laboratorio. Uno anotaba que su pulso era errático. Otro decía que su lengua se volvía azul por las noches. Otro recomendaba sangrías y ayuno. Nadie hablaba del alma, solo del cuerpo. Como si el cuerpo, al fallar, justificara el encierro. Carlos rezaba, o lo intentaba. Murmuraba padrenuestros deformados, mezclando versículos con insultos, letanías con recuerdos.
En ocasiones se quedaba horas de rodillas frente a la pared suplicando por la salvación de su padre. Y en otras escribía oraciones invisibles con el dedo en el suelo cubierto de polvo. Empezó a ver cosas. Decía que las paredes respiraban, que su madre lo llamaba desde dentro del jarrón, que el techo se movía por las noches. Nadie sabía si deliraba o si simplemente se estaba quedando solo consigo mismo. Intentó escapar una vez. Arrancó una viga del techo con fuerza sobrehumana y la arrojó contra la puerta. No la rompió, pero se rompió una costilla. No gritó, solo se rió. Una risa hueca que duró más que la herida. Felipe II no lo visitó ni una sola vez. Solo envió mensajes. Que se le mantenga vigilado, que reciba lo justo para sobrevivir, que no se le permita hablar con nadie sin permiso escrito. Firmado, yo, el rey. Algunos cortesanos pidieron clemencia, otros pidieron discreción. Unos pocos aplaudieron en silencio. Nadie pidió justicia, porque nadie quería ser el siguiente encerrado. El pueblo no supo nada. Oficialmente, el príncipe estaba enfermo. Algunos decían que estaba de retiro espiritual, otros que viajaba por Europa. La verdad era demasiado cruel para ser dicha, demasiado peligrosa para ser permitida. Mientras tanto, la reina Isabel de Valois, madrastra de Carlos, esposa del rey, se consumía en sus propias sombras. Se decía que lloraba cada noche, que escribía cartas que nunca enviaba, que hablaba con los retratos más que con personas vivas. Su salud empezó a deteriorarse, su sonrisa desapareció, murió al año siguiente. Algunos dicen que de parto, otros de pena. Carlos no fue informado. El día que murió Isabel, él cantó durante horas, un villancico infantil fuera de temporada. Nadie supo si fue coincidencia o si algo dentro de él había sentido la pérdida de la única figura que alguna vez le mostró humanidad. Al pasar de los meses, su cuerpo se volvió delgado como una rama en invierno. Su piel se volvió gris, sus uñas crecían sin control. Su cabello se caía en mechones. Su aliento olía a hierro. Y aún así, seguía diciendo que era invencible. Mi sangre es real. No pueden matarme. Soy el futuro. Soy España. Pero España ya había elegido seguir sin él. Una noche, uno de los criados juró haber oído al príncipe conversar con alguien más dentro del cuarto. Pero cuando entraron, Carlos estaba solo, hablando con su reflejo en un vaso de agua. Pocos días después, pidió confesión. El padre confesor tardó en llegar. Cuando lo hizo, encontró al príncipe arrodillado, temblando, con la boca llena de papel masticado. Intentaba tragarse una carta que nadie había escrito. El sacerdote no preguntó por qué, solo rezó. Carlos confesó haber deseado la muerte del rey, confesó haber querido incendiar el alcázar, confesó haber sentido amor por su madrastra, confesó haber soñado con matar a Dios. El sacerdote se fue en silencio, no volvió. En julio, Carlos dejó de comer por completo. Se negó a beber agua. Cerró los ojos y no los volvió a abrir por 3 días. Cuando los abrió, murmuró una sola palabra: «Madre». Murió esa misma semana. El acta de defunción fue breve.
fallecido por causa febril interna. No hubo autopsia, no hubo velorio. Su cuerpo fue llevado al Escorial bajo la noche, sin música, sin campanas, sin público, solo el rumor, la sospecha y el eco de una pregunta que aún hoy retumba en los pasillos del poder. ¿Qué hace un rey cuando el enemigo es su propio hijo? La puerta permaneció cerrada, incluso después de su muerte. Felipe II no asistió al entierro, no pronunció discurso, no mandó erigir monumento, solo firmó con mano firme que todo rastro del heredero debía ser sellado. Y el silencio se convirtió en política. Don Carlos había dejado de existir, no solo físicamente, legalmente, históricamente, familiarmente. Era como si jamás hubiese nacido. El príncipe que fue criado para reinar fue también borrado como si nunca hubiera respirado. Pero el mundo no se detuvo. En los corredores de palacio, los retratos de Carlos fueron retirados, los documentos con su firma, archivados bajo llave, las monedas que llevaban su efigie, fundidas de nuevo. No se trataba de luto, se trataba de eliminación. Solo un puñado de cortesanos conocía la verdad, y cada uno de ellos cargaba con ella como quien carga un cadáver invisible. Se miraban sin hablar, compartiendo una culpa que nadie confesaba, pero todos sentían, porque todos sabían que algo irreparable había ocurrido. La noticia oficial fue ambigua. El infante don Carlos, víctima de una dolencia interna, había fallecido en recogimiento bajo los cuidados del rey. Palabras vacías, cuidadosamente seleccionadas. Pero en Europa, los rumores viajaban más rápido que los mensajeros. En Roma se hablaba de parricidio, en París de locura dinástica, en Bruselas se susurraba que el príncipe había sido ejecutado por traición. En Londres, algunos brindaban por la desaparición de otro enemigo de la Reforma. Nadie sabía la verdad, pero todos intuían que era más terrible de lo que podían imaginar. Los embajadores escribían informes en tinta temblorosa. El silencio del rey es más elocuente que 1000 palabras. La corte se ha vuelto un cementerio de ojos. Las paredes escuchan y los techos callan. La figura de Felipe II, hasta entonces temida por su rectitud implacable, empezó a teñirse de otra cosa. Ya no era solo el monarca que gobernaba desde la distancia, sino el padre que encerró a su propio hijo y lo dejó morir. Los poetas franceses empezaron a componer sátiras. Los panfletos flamencos lo llamaban el Herodes de El Escorial. En los cafés italianos se hablaba del rey sin sangre. El hombre más poderoso del mundo se convirtió en leyenda, pero no de gloria, de sombra. Y sin embargo, Felipe no se inmutó. Continuó gobernando con precisión letal, firmando decretos, dirigiendo guerras, construyendo iglesias. Su fe se volvió aún más rígida, más mecánica, como si, al perder a su hijo, hubiese decidido ofrecer todo lo demás a Dios. Un trueque sordo, un sacrificio sin altar. Pero en los rincones del imperio, el vacío de Carlos empezó a hacerse notar. El heredero ya no estaba. No había un plan sucesorio claro. Felipe tenía otros hijos, sí, pero aún eran niños. Las alianzas con otras coronas
basadas en matrimonios futuros con Carlos, colapsaron. El equilibrio diplomático se rompió. En Flandes, donde las tensiones religiosas ya ardían, la muerte del príncipe fue la chispa definitiva. Carlos era, en cierto modo, una figura simbólica para los nobles flamencos, un contrapeso al absolutismo del rey, un joven inestable pero cercano, manipulable quizás, pero útil para resistir. Su desaparición confirmó lo que más temían, que el poder de Madrid era absoluto, despiadado, y no dejaba espacio para voces disonantes. En 1568, apenas semanas después del entierro secreto, estalló la rebelión de los Países Bajos. Las provincias del norte comenzaron a alzarse contra el dominio español. Y aunque las causas eran muchas: religión, impuestos, autonomía, el nombre de Don Carlos apareció en los primeros manifiestos. Decían que había sido mártir, que había querido viajar a Flandes para liberar al pueblo, que el rey lo había asesinado por intentar defender las libertades flamencas. No importaba si era verdad, era útil. La imagen de Carlos fue recuperada como estandarte. Ya no era el joven errático, ni el prisionero desnudo en una habitación sin ventanas. Ahora era un símbolo, un cuerpo ausente que valía más muerto que vivo, un rostro que encarnaba la resistencia contra el monarca que hablaba con Dios, pero no escuchaba a los hombres. Felipe respondió con hierro. Envió a su mejor general, el duque de Alba, a sofocar la rebelión. Se construyeron patíbulos, se quemaron Biblias reformadas, se ejecutaron nobles, pero el nombre de Don Carlos ya se había incrustado en la mitología rebelde. Su sombra caminaba por las calles de Amberes. Su voz, aunque nunca grabada, se leía entre líneas en cada panfleto insurgente. Y en España, el silencio continuó. En los salones de El Escorial se hablaba de teología, de astronomía, de arquitectura, pero no del príncipe. Nadie lo nombraba. Era como si su nombre se hubiera vuelto maldito. Solo una mujer, la infanta Juana, hermana del rey, conservaba un retrato de Carlos en su alcoba. Rezaba por él cada noche, en voz baja, como quien reza por un alma que aún no ha sido recibida en el cielo. Los años pasaron. Felipe II envejeció, endurecido por guerras interminables, viudo varias veces, más solo que nunca. Y en los últimos días de su vida cuentan que, entre fiebres y delirio, murmuró un solo nombre: Carlos. Nadie respondió, porque para entonces el eco del muchacho que murió en una habitación sellada ya no pertenecía ni al padre, ni al reino, ni a la historia, solo al abismo que deja un hijo cuando su padre decide que su vida es más peligrosa que su muerte. Y ese abismo nunca se cerró, nunca se escribió su epitafio, ni una línea, ni una inscripción en mármol, ni un susurro grabado en los salones donde alguna vez se trazaron los destinos del imperio. Don Carlos fue borrado, pero la sombra de su desaparición se quedó y creció, como una mancha que no se ve de inmediato, pero que con los años lo va cubriendo todo. Mientras los cronistas de la corte redactaban volúmenes enteros sobre las campañas del rey, sus conquistas en América, sus disputas con los herejes, apenas se reservaban unas pocas líneas para el príncipe muerto. Murió en recogimiento, fue enterrado en privado, nada más.
Pero la historia no se escribe solo con tinta oficial. En las calles de Valladolid, de Sevilla, de Nápoles, se susurraban versiones distintas. Algunas decían que Carlos fue asesinado por orden directa de su padre, que los guardias lo estrangularon mientras dormía, que su cuerpo fue arrojado al río antes de que el sol se levantara. Otras decían que enloqueció tanto que se convirtió en un peligro real, que hablaba en lenguas, que creía ser Cristo reencarnado, que exigía ser adorado por los sirvientes. La verdad se perdió, pero la duda quedó. Y con la duda vino el mito. Don Carlos empezó a vivir de nuevo, no como hombre, sino como leyenda. En los teatros del norte de Italia se montaban tragedias inspiradas en su destino. En los panfletos protestantes era retratado como mártir del absolutismo católico. En Flandes, como héroe invisible de la resistencia, cada bando lo moldeaba a su antojo, como si su vida y sobre todo su muerte fueran un lienzo vacío para pintar culpas ajenas. En 1787, más de 2 siglos después de su muerte, el compositor alemán Friedrich Schiller escribió una obra dramática titulada Don Carlos, Infant von Spanien. En ella, el príncipe aparece como un joven noble, idealista, atrapado en las redes de un padre tirano y una corte corrupta. La obra fue prohibida en varias ciudades, demasiado cercana a la verdad, o demasiado peligrosa para ser permitida. Giuseppe Verdi, años después, transformó la obra en ópera. Don Carlo, con sus arias desgarradoras y sus escenarios sombríos, llevó al príncipe muerto a los teatros de toda Europa. Y mientras las voces se alzaban en italiano, el mundo redescubría sin saberlo del todo el eco de una celda española. Lo irónico es que, quizás, Don Carlos nunca fue el héroe que cantaban. Quizás sí fue cruel, inestable, incluso peligroso, pero eso ya no importaba. Lo que sobrevivió no fue el hombre, sino la idea de un hijo silenciado. Y esa idea, en una Europa que empezaba a cuestionar a sus reyes, era dinamita. Mientras tanto, en España, el nombre de Carlos seguía siendo un murmullo incómodo. La monarquía no tenía interés en reabrir heridas. Felipe II fue enterrado con todos los honores en el Escorial, rodeado de mármol, cruz y silencio. Justo al lado, en una tumba sin adornos, descansaba Don Carlos, padre e hijo, piedra junto a piedra, pero un mundo de distancia entre ambos. En el testamento de Felipe no se menciona a Carlos, ni una palabra, ningún perdón, ningún recuerdo, ni siquiera una línea de consuelo para los que aún lloraban su ausencia. Era como si el rey hubiese querido enterrar no solo al hijo, sino la culpa misma. Pero los muertos no obedecen, y la historia, esa criatura indócil, empezó a desenterrar lo que se había sellado. En el siglo XIX, los historiadores románticos rescataron su figura, lo pintaron como víctima, como mártir, como símbolo de los hijos traicionados por sus padres. En una época donde las revoluciones derrumbaban tronos y las constituciones florecían como incendios, la figura de Don Carlos reapareció como advertencia. Cuando el poder teme al amor, todo se pudre. Las biografías de Felipe II comenzaron a ser revisadas, ya no como el rey sabio, devoto y justo,
sino como el monarca obsesionado con el orden que sacrificó la carne de su carne por mantener intacta la fachada de su imperio. Y lo más perturbador es que lo logró. El imperio no cayó tras la muerte de Carlos. Las colonias siguieron generando riquezas, los enemigos fueron contenidos, la Iglesia permaneció aliada. España, al menos en apariencia, sobrevivió al asesinato más íntimo de su historia. Pero sobrevivir no es lo mismo que sanar, porque algo se rompió esa noche de enero en la que una puerta se cerró y el príncipe dejó de ser heredero para convertirse en prisionero. La relación entre rey y pueblo nunca volvió a ser la misma. La confianza en la línea de sucesión se volvió frágil. La idea de que el trono era sagrado se agrietó, y aunque pasarían generaciones antes de que esas grietas derrumbaran todo, el primer golpe ya se había dado. Todo por un hijo que, según unos, era demasiado inestable para reinar, y según otros, demasiado humano para sobrevivir. Un hijo que solo pidió ser escuchado, que solo pidió amor, que solo pidió existir. Y al final, ni eso se le permitió. La muerte de don Carlos no solo fue el cierre de una vida, fue el comienzo de un eco que, siglos después, aún resuena en las paredes de piedra donde las coronas pesan más que los corazones. Nadie sabe con certeza cómo era su voz. No quedó registro, no hay carta escrita de puño y letra, no hay retrato que no haya sido retocado. El heredero del imperio más vasto de la cristiandad desapareció sin dejar huella sonora, como un suspiro tragado por los muros de mármol. Y sin embargo, su nombre sigue flotando, entre líneas, en ruinas, en óperas, como si el silencio que lo devoró no hubiera hecho más que amplificar su presencia. Don Carlos no gobernó, no firmó leyes, no lideró ejércitos, no dejó descendencia, ni gloria, ni rastro político tangible, pero su vida o su muerte dividió el alma de un imperio. Los reyes que vinieron después caminaron sobre el mármol del Escorial sin mirar hacia el lado donde yacía el cuerpo de Carlos. Lo sabían, todos lo sabían. El que quiera entender España debe escuchar lo que no se dice. Y don Carlos es el silencio más ruidoso que la historia ha tratado de enterrar. Algunos lo consideran una víctima, el cordero sacrificado por un padre incapaz de amar a lo que no comprendía, el heredero maldito de una dinastía corroída por su propio miedo. Para otros fue un monstruo, impredecible, violento, herido desde la cuna, un joven enfermo que habría incendiado el trono de haber llegado a él. Pero ambas versiones comparten un punto ciego. Ambas quieren explicarlo, justificarlo, darle forma. Y quizá ahí está el error. Don Carlos no es una figura que deba entenderse, es una herida. Y las heridas no se analizan, se arrastran. Durante siglos, los estudiosos buscaron respuestas en su sangre. Que si la consanguinidad entre las casas reales de Habsburgo y Avis había engendrado una mente quebrada, que si la caída por la escalera había alterado su carácter para siempre, que si sufría de epilepsia, esquizofrenia, melancolía profunda. Todas las hipótesis se agolpan en los libros, pero ninguna resucita lo esencial. No era su enfermedad lo que lo hizo insoportable, era su existencia. Un príncipe que no se doblegaba, que no encajaba,
que no respondía a los códigos invisibles de la obediencia palaciega, que no sabía fingir, y en una corte que exigía máscaras, ser transparente era el mayor crimen. Por eso, al final, no lo mató una enfermedad. Lo mató el sistema que lo engendró. Felipe II vivió 18 años más. Reinó con firmeza, aumentó su poder, ganó batallas, perdió otras. Construyó el Escorial, símbolo de orden y eternidad. Murió en su cama, rodeado de clérigos, reliquias y silencio. Pero cuentan que en sus últimos días, durante los delirios de la fiebre, repetía una palabra, apenas audible: perdón. Nadie supo a quién iba dirigida, pero el vacío ya estaba hecho. Los reyes sucesivos Felipe III, Felipe IV, heredaron no solo la corona, sino el peso del fantasma, y con cada generación el eco de la celda de Carlos se volvió más grande, hasta que la dinastía misma colapsó en 1700 con un rey estéril y un imperio exánime. El siglo XX revivió su nombre en clave simbólica. Los psicólogos lo estudiaban como un caso de represión extrema. Los dramaturgos lo rescataban como arquetipo del hijo traicionado. Los filósofos lo citaban como metáfora del precio de la obediencia absoluta. Y en algún rincón de la literatura española, su nombre aparece como una cicatriz que no se puede borrar sin arrancar la piel. Porque Don Carlos no fue historia, fue advertencia. Una advertencia sobre los límites del poder, sobre la fragilidad de la herencia, sobre lo que ocurre cuando el amor es sustituido por el control. Porque no hay trono lo suficientemente alto que no tiemble cuando se edifica sobre la negación de un hijo. Y quizá por eso su figura persiste, no por lo que hizo, sino por lo que se le impidió hacer. No por las palabras que pronunció, sino por las que no se le permitieron decir. No por la sangre que heredó, sino por la que nunca se le permitió derramar o amar. Su tumba, fría, anónima, permanece a la sombra del templo que su padre levantó para glorificar a Dios y a la monarquía. El Escorial, piedra sobre piedra, silencio sobre silencio, pero bajo una losa sin nombre yace un joven que alguna vez soñó con llevar una corona y solo encontró un candado. Algunos visitantes del monasterio dicen que sienten algo cuando pasan cerca, una punzada, un escalofrío, un murmullo que no se puede explicar. No hay fantasmas visibles, pero hay una tristeza espesa en el aire, como si el tiempo mismo se detuviera un instante para recordar lo que fue negado. Don Carlos, el príncipe que nunca fue rey, el hijo que nunca fue perdonado, el joven que murió en vida antes de que la muerte lo alcanzara, y cuyo mayor crimen fue nacer demasiado humano para un mundo que exigía perfección divina. Su historia no tiene moraleja, no tiene redención, no tiene cierre, solo una puerta cerrada, y detrás de ella el susurro de un imperio que, sin saberlo, empezó a morir el día que decidió que el silencio era más conveniente que el amor.